en esa realidad. Hoy venimos, Padre, queremos abrir tu palabra, Señor, y queremos escuchar tu voz, Padre. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, Señor. El mundo tiene su tema, nuestro corazón perverso tiene su tema, pero tú eres el creador y tú has hablado, Señor. El mundo pasa y sus deseos, Señor, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, y hoy venimos a ti, Padre, abriendo tu palabra y pidiéndote, Señor, por favor, háblanos, Señor. Por favor, Santo Espíritu, te lo pido, Señor, dame de nuevo para hablar y danos a todos nosotros corazones para seguirte, para escucharte, para poner por obra, Señor, estas cosas que son palabras de vida eterna, Señor, que tienen un impacto eterno y en verdad tienen poder para transformar nuestras vidas, Señor, si las creemos, si las seguimos, si las ponemos por obra. Gracias, Dios. Bendice tu iglesia, Calvary, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y mis hermanos, puedes tomar lugar. Qué gozo me da que estés aquí. Y bueno, muchos andamos de vacaciones, bueno, andan de vacaciones, otros no están, pero qué bueno es Dios, que es fiel, mi hermano, y que ustedes y nosotros estamos acá, porque Dios se hace presente entre nosotros, y eso es bien importante. Y estamos en la encomienda de predicar toda la palabra de Dios, que es útil para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, instruirnos en justicia. Salmo 119, la suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. Es lo que creemos como cristianos. La Escritura es la base moral y espiritual, nuestra máxima autoridad. Un libro inspirado por Dios y un documento confiable. ¿Quieres encontrar el significado para la vida, mi hermano? Aquí está. ¿Quieres encontrar tu identidad? Aquí está. Y bueno, hemos llegado a través de todo el Nuevo Testamento hasta el libro de Efesios. Este libro de autor desconocido, escrita por un judío, no sabemos quién, quienes dicen que fue Pablo, Timoteo, etcétera. No sé. Pero sí sabemos que fue escrita por el Espíritu Santo, dirigida a la comunidad hebrea en un tiempo muy difícil para los judíos, quienes estaban recibiendo mucha persecución, quienes estaban teniendo problemas para mantenerse en la fe, y hoy vamos a ver un poquito más por qué. Quienes estaban siendo dejados a un lado. Imagínate, tú estás acostumbrado a tener el templo, celebraciones, etcétera, y de repente dices, ¿crees en Cristo? Entonces ya no eres de nosotros, aléjate de aquí. Y te hacían a un lado, excluidos. Y entonces había tres tipos de personas, ¿te acuerdas? Unas que habían creído pero no estaban creciendo, necesitaban exhortación. ¿Cuánto necesitamos exhortación? Eso lo vamos a ver la semana que entra. Estaba este grupo de gente creyente en Cristo pero inmadura, no estaba perseverando. El otro grupo, hebreos, quienes ya estaban seguros de que Cristo era el Mesías, pero no estaban haciendo nada. No es suficiente con creer, hay que dar un paso de fe y obedecer. Y el tercer grupo, que eran los no creyentes. Y entonces Hebreos nos empieza a explicar en qué consiste precisamente todos estos ritos del Antiguo Testamento y por qué Cristo es mejor que ninguna otra cosa, por qué en Cristo estamos completos. Él dice, es Dios, es omnisciente, todo lo sabe, es omnipotente, todo lo puede, inmutable, que no cambia, es eterno, siempre preexistente, siempre ha existido. Va a ser un rey victorioso, eterno, absoluto, mejor que cualquier cosa, que cualquier profeta, quien ofrece todo mejor. Esa es la palabra clave de Hebreos, lo vamos a estar viendo. En Cristo tenemos siempre algo mejor. Por lo tanto, el autor dice, respondan, hebreos, respondan, cristianos. Necesitamos atender con diligencia porque podemos deslizarnos. Dice la Biblia, ¿verdad? Y hoy vamos al capítulo 3. Vamos a comenzar el capítulo 3. Ya vimos por una rendija la ventana de la mente de Dios y vimos cómo en el plan glorioso del Señor nos va a redimir, pero no solamente nos va a salvar del pecado, ¿te acuerdas? Sino que Él nos va a restituir como el dominio que teníamos antes de pecar, el dominio sobre la tierra. Vamos a reinar juntamente con Cristo. Vimos muchas cosas, ¿no? Como aunque los ángeles no fueron creados para dominar y gobernar, cuando creí la mentira el hombre le cedió el dominio a los ángeles caídos y ellos usurparon el lugar que Dios le había dado al hombre. Pero Hebreos nos muestra cómo Cristo, Dios va a restaurar no solo nuestro cuerpo, sino nuestra posición delante de Dios. Nos muestra a Cristo como el modelo de nuestra identidad, el capitán de nuestra victoria, ¿no? Y
La semana pasada vimos también cómo la vida, muerte y resurrección de Cristo, todo lo que obtuvo para nosotros, ¿no? Y lo que estamos viendo es esto. Cómo los judíos están teniendo problemas para pensar, bueno, Mesías, sí, no tengo problemas con que el Mesías es poderoso, es algo superior, pero lo que no entendían era por qué tuvo que morir, ¿verdad? Los héroes conquistan, ¿por qué el Salvador tuvo que morir? Bueno, en efecto, vimos la semana pasada todo eso, ¿no? Cristo es el autor supremo de nuestra salvación, recupera lo perdido, pero para eso tomó nuestra identidad, recibió el castigo de nuestra maldad, saboreó la muerte por nosotros, fue nuestro libertador. Vimos cómo se convirtió en nuestro líder perfecto, en la meta que nosotros debemos seguir. Y algo maravilloso que me gustó mucho el cierre de la semana pasada es cómo tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que nos puede fortalecer en nuestra débil humanidad. Ahora, el día de hoy vamos a ver una exhortación más de parte del autor a creer, a permanecer, a responder en obediencia. Y vamos a ver una comparación más. Ya vimos la supremacía de Cristo delante de los profetas. Nos ha dicho, ¿sabes que Cristo es superior a cualquier profeta? Cristo es superior a los ángeles. Pero hoy vamos a ver algo bien interesante, cómo Cristo es superior a Moisés. Y Dios, bueno, el autor más adelante en todo el capítulo 3 nos va a estar hablando de cuídense de la rebeldía, cuídense de la dureza de corazón, cuídense de la incredulidad. Pero primeramente va a seguir estableciendo esta doctrina sobre la que va a basar su exhortación. Y nos va a dar un argumento muy importante de por qué es tan necesario que entendamos que Jesús es superior a Moisés. Y para apreciarlo, lo primero que vamos a hacer hoy es describir quién fue Moisés. ¿Quién pensaban los judíos en esa época y aún ahora qué era Moisés? Bueno, démosle rápidamente, y no tan rápido, pero sí, demos un recorrido de quién era Cristo. En primer lugar, para ellos Moisés, no existía un hebreo más importante que él. Todos los hijos de Israel, imagínate, se habían multiplicado por millones, ya tenían 400 años de esclavitud en Egipto. Dios llama a un hombre, a Moisés. Checa, su llamamiento es impresionante. Moisés, en una época como la nuestra, en ese tiempo no había aborto así como hoy, ¿verdad? Pero lo que sí estaba haciendo el faraón era decir, ¿sabes qué? Ya son muchos israelitas, se van a apoderar del poder, así es de que cada niño que salga simplemente mátenlo y échelo al río. Era un edicto del mismo estado. Entonces, Satanás quería deshacerse de la línea mesiánica. Dios protege milagrosamente a Moisés, quien siendo un bebé sus papás lo esconden, después ya no pudiendo más esconderlo, lo ponen le hacen como una barquita, lo ponen en el río, ¿verdad? Y confiando en Dios, y milagrosamente la hija del faraón lo recoge, lo adopta e incluso pone a su mamá de Moisés como su nana. No solamente su nacimiento, Dios manifiesta en Moisés su poder de una manera impresionante, mi hermano. ¿Sabes que tú puedes ver que por 40 años Moisés tiene la fuerza de la naturaleza bajo su control? Por ejemplo, Dios cuando le llama desde una zarza ardiente que no se quemaba. Lo comisiona para libertar a Israel, su pueblo, ¿verdad? Le pone la mano, le dice, ¿sabes qué? Avienta tu vara, se convierte en una serpiente. Cuando llega Moisés ahí, literalmente convierte el agua de Egipto en sangre, trae una plaga de ranas, convierte el polvo en piojos, trae una plaga de moscas, hace que microorganismos hagan morir el ganado de Egipto, produce enfermedades terribles en la piel que terminan en úlceras, trae tinieblas a Egipto que literalmente dice que podían tocarse las tinieblas que había ahí, manipuló el clima también, trae granizo gigantesco capaz de destruir ganado, de matar personas, trae una plaga de langostas, dice ahí en la palabra que literalmente oscurecieron el pueblo de Egipto, ¿verdad? Y tapizaron toda la tierra, consumieron la hierba, el fruto, los árboles, quitó la vida a los primogénitos de Egipto, desde el animal hasta la persona. No solo eso, más adelante vemos cómo durante estos 40 años Moisés levanta su vara, Dios abre el mar rojo en dos y pasan los hebreos por tierra seca. Y el ejército más poderoso de ese tiempo, que era el ejército de Egipto, intenta hacer lo mismo, pero Dios precipita el mar sobre ellos y los destruye. Los lleva al desierto. Piensa, todo esto bajo el liderazgo de Moisés. Y estando ahí, bajo el liderazgo de Moisés, Dios los alimenta con maná fresco cada día, por 40 años. Imagínate, cada día había maná fresco para alimentar a por lo menos 2 millones de israelitas juntos. ¿Sabes a cuánto equivale esto? De 10 a 12 toneladas diarias de maná.
que ellos salían y ahí estaba. Sacó agua de una roca cuando parecía que iban a morir de sed, y no un chorrito, no que le abrieran como una llavecita que caía un goto, no, un río suficiente para saciar a toda una multitud. A través de Moisés Dios les da victorias milagrosas contra reinos poderosos. Literalmente Dios mandaba truenos, mandaba temblores. En una ocasión hasta abre la tierra, se abre la tierra y traga a sus enemigos. Y lo más importante, Dios, dice la Biblia, que hablaba cara a cara con Moisés, como no lo hizo con ningún otro profeta. Dios se manifestaba en visiones a profetas, pero Moisés le manifestó su gloria y poder como a ningún otro hombre. Sí, puedes seguir leyendo en el Antiguo Testamento, se manifiesta a él en el Sinaí, en un monte. Hay truenos, temblores, y teme tanto el pueblo de Israel que le dice a Moisés: Moisés, tú habla con Dios, nosotros no, porque si seguimos oyendo esto nos va a dar un paro cardíaco, nos vamos a morir. Y Moisés efectivamente habla con Dios. Cuando salía de hablar con Dios, dice la palabra que salía con su cara brillando y no se daba cuenta. Moisés, que anduvo pastoreando una congregación de 2 millones de personas durante 40 años. ¿Y qué crees? No era una congregación tan hermosa y linda como ustedes. Era una congregación de gente desobediente, murmuradora, quejona. Y los saca de Egipto. No los puede meter a la tierra prometida. Hacen un viaje que se suponía que era de 11 días en 40 años por su necedad. Literalmente Dios personalmente le da la ley a Moisés, y no nada más los 10 mandamientos, sino todo un sistema religioso, el sacerdocio, sacrificios, fiestas. Dios le dio a Moisés el diseño para el arca y el pacto terrenal donde Dios se iba a presentar poderosa y milagrosamente. Todo es un mapa maravilloso para cómo tener comunión con Dios. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Incluyen la ley sacerdotal, la ley civil, la ley ritual, la ley espiritual, la ley ceremonial. O sea, todo lo que gobernaba a los hebreos. O sea, literalmente Dios le dio la constitución de los israelitas como nación y como pueblo de Dios en las manos de Moisés. Dios le dio un camino vivo a Moisés para acercarse a Dios en aquel tiempo. Si alguien quería en aquel tiempo conocer y tener comunión con el Dios vivo, solo tenía que venir al campamento hebreo, y había una forma para hacerlo, para ver su amor, su paciencia, camino a la redención, perdón a través del sacerdocio, los sacrificios. O sea, tener acceso a Dios por medio de los sacrificios y poder ver en un tabernáculo terrenal a encontrarse con Dios, ver la columna de nube, ¿verdad? Este lugar santo, dice que había un lugar santo, eso lo vamos a ver con calma, pero habían los panes de la proposición, el candelero, el altar del incienso, un velo que separaba de otro lugar que le llamaban lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, literalmente una imagen del cielo, el propiciatorio, los querubines. Todo eso representaba la habitación celestial de Dios, símbolos que mostraban cómo acercarse a Dios. Y luego, en una ocasión, todo eso fue santificado, dedicado, y de pronto Dios se presentaba, ¿verdad? Como una columna de fuego en la noche, imagínate. Una nube de día. Dios de noche los protegía del frío, de día los protegía del calor, los guiaba, los cuidaba de sus enemigos. Les mostraba de una manera muy distinta. Al pueblo de Israel les decía: este soy Dios, este es el Dios verdadero. Les mostraba: yo soy poderoso, no soy como los ídolos de todas las naciones. Yo soy más poderoso que los dioses de Egipto, que los dioses de Canaán. Yo soy el creador del cielo y de la tierra. A Moisés le dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aún, ¿sabes que en la misma muerte de Moisés, sabes qué cuenta la Biblia? Que Dios mismo enterró a Moisés. Dice Deuteronomio 34:10: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios de Jehová. Le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Tú puedes leer ahí cómo Dios lo enterró en la tierra de Moab. Y todo eso bajo el liderazgo de este impresionante hombre. Entonces, un judío podía jactarse y decir: ¿sabes qué? El Dios vivo habló con nuestra nación. Habló con Moisés y nos dio la ley. Y nos dio una manera de adorar a Dios. Nos dijo cómo acercarnos a Él. Cómo estar en santidad. Cómo ser aceptados por Él. Cómo ser limpiados y perdonados. Cómo tener una relación correcta con Él. Porque antes de Moisés nadie sabía cómo. Por eso, para cualquier hebreo, Moisés es lo máximo. Y viendo todo esto, imagínate lo difícil que sería aceptar para ellos que hubiera alguien superior a Moisés.
Claro que en el plan de salvación de Dios, en esta parte del plan de dispensación del plan de salvación de Dios, Moisés era el protagonista. Sin embargo, Hebreos nos enseña, sí, eso nos dice el autor, el Espíritu Santo, así de asombroso como fue el ministerio de Moisés y como fue Moisés, un hombre como ningún otro hubo, un ser humano. Pero aún como es Moisés de grandioso, Cristo es superior a Moisés. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver parte de la respuesta. Este mensaje yo le llamo Jesús superior a Moisés, uno celestial y el otro terrenal. Vamos a darle lectura Hebreos 3 del 1 al 6. Dice así: por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y aquí tenemos Cristo superior a Moisés. ¿Por qué superior a Moisés, siendo Moisés lo que fue? Bueno, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y mi primer punto es ese: Cristo es superior porque el ministerio de Moisés fue para algo terrenal, mientras que el de Cristo para lo celestial. Uno es temporal y uno es eterno. Y comienza el texto diciendo, por tanto. ¿Te acuerdas cuando la Biblia dice por tanto? Nosotros ¿qué tenemos que preguntar? ¿Qué tanto? ¿Verdad? Bueno, ya que es el creador, sustentador, nuestro sacrificio, nuestro santificador, nuestro libertador, nuestro capitán, nuestro modelo a seguir, nuestro misericordioso y compasivo sumo sacerdote. Ya que es esto, entonces nos recuerda nuestra identidad. Nos dice, hermanos santos. Me encanta esta frase, es preciosa, mi hermano. Lo vimos la semana pasada y lo hemos visto. Si tú te has rendido a Cristo, si has creído en el Evangelio, si has sufrido un nuevo nacimiento, entonces eres parte de la familia de Dios. Santo no es un muñequito en un nicho. Eso no es santo, es alguien apartado por Dios. Y me encanta el término, hermano. Hermanos de Cristo, lo vimos la semana pasada. Dios no se avergüenza de nosotros, apartados por Dios. Dice Efesios 2, 18 y 19. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros. Checa, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Eso es lo primero que yo creo que el Espíritu Santo quiere establecer, mi hermano. Quizá venga el acusador de nuestras almas, Satanás, y te diga, tú santo, tú no eres bueno, tú no tienes remedio, tú no tienes esperanza. Bueno, Cristo nos dice no es así. Cristo nos llama santos. Y lo vimos la semana pasada. No se avergüenza de llamarnos sus hermanos, porque su obra es eficaz. Y no solamente nos dice quiénes somos, sino nos recuerda que hay una diferencia entre el del cielo y la tierra, entre Moisés y los israelitas y nosotros. Checa, dice el versículo 1, somos participantes del llamamiento celestial. Nos está diciendo, ustedes, mis hermanos espiritualmente hablados, santificados, apartados, hechos santos en Cristo, tenemos un llamado. Y nuestro llamado es un poquito diferente, entre comillas, poquito, al de Moisés y al de los hebreos. En primer lugar vimos, Moisés no fue nuestro sustentador, ni tampoco pudo sustentar a los hebreos. No es el sacrificio. La santificación a través de ritos y sacrificios nunca fue perfecta. La sangre solo cubría. Aún con todo lo glorioso que fue, su ministerio fue un ministerio de muerte. Nunca fue el libertador perfecto o el capitán que guió la salvación. Ni siquiera los pudo meter en la tierra prometida. Pero por la gracia y por la generosidad de nuestro Dios, dice, nuestro llamamiento no es terrenal, es un llamamiento celestial. Y dice, dice aquí, participantes de un llamamiento celestial. Por la generosidad de Dios, hemos sido participantes de un llamamiento especial, de una divina invitación.
Y este llamado no nada más es celestial porque alguien celestial nos lo haya hecho como Dios, sino que se trata de que nos ha invitado a realidades eternas, no temporales. El ministerio de Moisés fue temporal. Lo que hizo Moisés fue para algo terrenal, pero no para algo celestial. Eso lo vamos a ver más a fondo. Pero en Cristo, mis hermanos, hemos recibido un llamado espiritual, celestial y eterno. A Moisés se le dio un mapa, se le dio un modelo, se le dieron símbolos, figuras, que es todo su sistema religioso. Lo que Moisés recibió junto con los israelitas fueron sombras de bienes venideros. Eso lo vamos a estudiar también. Pero no era la imagen de las cosas, no era el cuerpo, no era la sustancia. Pero nosotros en Cristo hemos recibido la sustancia. No figuras o modelos, sino realidades. No mapas, sino el tesoro del mapa, que el mapa señalaba. Entonces, esto es lo que dice el autor. Si están en Cristo y les está diciendo a los judíos que estaban tendiendo a regresar a sus antiguas prácticas. Y nos dice a nosotros, si esto es así, si en Cristo tenemos las realidades, ¿por qué envolvernos otra vez en legalismos? ¿Por qué envolvernos en ritos? Si el cielo ya fue abierto, si ya hay un camino directo al cielo, a la eternidad. Ya no se trata de un tabernáculo hecho de pieles o un edificio de piedras, un templo así, un edificio. Sí, lo está diciendo, Moisés abrió el mar muerto, pero ¿qué crees? Cristo abrió el cielo. ¿Por qué regresar a judaizar? ¿Por qué regresar a reglas y leyes de vestimentas? Que vestir así, moverse así, decir aquello, rituales y demás. Cuando en Cristo ya tenemos una libertad impresionante. ¿Por qué regresar a un sistema religioso terrenal? Si lo que ofrecía ese sistema religioso era una herencia terrenal nada más. Cuando el cristianismo es un llamamiento espiritual y nuestra herencia es espiritual y eterna, mis hermanos. O sea, superior. ¿Qué decía Pablo después de desechar, de haber desechado y dicho, yo fui hebreo de hebreos, pero todo eso lo tengo por basura? Mira lo que decía Pablo, Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, no en un tabernáculo aquí en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Efesios nos recuerda, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tiempo pasado ya fue hecho. ¿Por qué estar envueltos en ceremonias como cristianos, en rituales terrenales, si ya tenemos una realidad celestial? Si ya somos ciudadanos de los cielos. No, los cristianos no necesitamos rituales religiosos. Por eso si te has preguntado por qué en Calvary solamente hacemos bautismo y comunión, bueno, porque son cosas mandatos que el Señor dejó. Uno es una declaración pública de nuestra fe, lo otro es recordar y reenfocarnos una vez más por qué somos lo que somos. Pero no tenemos ningún otro ritual. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo estaba hablando con la mujer samaritana y la samaritana le decía, Señor, pues ustedes dicen que debe estar allá, nosotros decimos que es en nuestro monte y ustedes no saben cuál es la verdadera religión? Entonces Jesucristo le dice, Juan 4:23, se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, en espíritu y en verdad. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Básicamente, mi hermano, un cristiano genuino no tiene ninguna razón ni obligación de estar añadiendo ritos y ritos externos, porque ya tenemos un acceso completo a la realidad espiritual. Es cierto, cuando estamos en este rollo de ritos, en nuestra carne tendemos a sentir que si hacemos muchas obras así de ese tipo, ceremonias, como que nos sentimos más espirituales. Aun cuando conocemos la verdad, aun cuando conocemos la gracia, de repente nos sentimos como que más espirituales si estamos en un rollo más tradicional, ¿verdad? O algo que parece un poco más sacro, ¿no? Sentimos que estamos agradando más a Dios si realizamos ciertos ritos, buenas obras, aunque conocemos la gracia de Dios, y tendemos a aferrarnos de repente al legalismo artificial y perdemos nuestra libertad en Cristo, perdemos una vida fortalecida en el Espíritu Santo, controlada por Él. Por eso nos está enseñando que toda esta religiosidad no solamente es innecesaria, mi hermano, es inútil, no tiene sentido, no nos ayuda, nos perjudica, nos estorba, nos distrae para experimentar a plenitud la verdad de nuestra relación con Dios, la cual ya tenemos disponible con Cristo. No hay manera en que puedas hacer mejor o más grande tu comunión con Dios porque ya está disponible.
O sea, no con ritos. Tú no tienes que irle a tocar a Dios, por favor, ábreme, ándale, ahora sí. No, no tienes que hacer cosas raras, ni ponerte de rodillas e ir corriendo con nopales, no. Porque Dios ya abrió la puerta. De pronto los ritos y los sacrificios, cuando hacemos estas cosas, nos confunden y empiezan a ser más importantes que los mandamientos tan prácticos del cristiano. Dios no te manda a hacer sacrificios, pero sí te manda, ¿sabes a qué? A hacer ritos. Pero sí nos manda a amar a Dios sobre todas las cosas. Sí nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Sí nos manda, dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Él sí nos dice, perdonen, sirvan, evangelicen, disipulen a otros en respuesta a este amor, síganle fielmente, disfruten la libertad en Cristo. Porque si estamos en Cristo, mis hermanos, ya no hay nada por lo que tengamos que estar peleando o batallando para ser justificados, para ser aceptados por Dios y bendecidos. Ya tenemos toda buena dádiva y todo don perfecto de parte del Padre Celestial en Cristo. Lo único que nos toca es responder y poner manos a la obra. Dice Colosenses 2, dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. O sea que en Cristo no nos falta nada. Yo he visto que alguien acostumbrado a ritos, al legalismo, le cuesta trabajo estar en una iglesia como esta. Porque está acostumbrado a vivir su relación con Dios a través de eso y se siente desnudo, siente que le falta algo. Pero te digo algo, esa es su carne, no es el Espíritu Santo, porque acostumbra su carne a ritos y eso piensa que lo hace espiritual. Pero nos hace más espirituales responder en obediencia a Cristo, amar a los demás. Porque efectivamente, mis hermanos, es más fácil ser un religioso, un legalista, que vivir en la libertad del amor, porque la libertad del amor incluye obediencia. Por ejemplo, amar a mi cónyuge, amar a mis hijos, amar a mis hermanos, abandonar la maldad, aborrecer el pecado, hacer cortes en mi vida de malos hábitos, humillarme, amar la justicia. Eso es más difícil. Es más fácil caminar de rodillas, prender veladoras, quemar fuegos artificiales o sentarme como muñequito una vez a la semana a la iglesia, ¿no? Porque pues ya cumplí. Incluso aquí es más fácil dar diezmos o servir en la iglesia que cambiar, que rendirme al Espíritu Santo y permitirle que abra una obra en mí, que es lo que realmente nos pide en Cristo. Por eso ritos, ceremonias y demás no nos van a ayudar a alcanzar la bendición de Dios. Al contrario, nos van a hacer una barrera para experimentar lo que es la verdadera plenitud en Cristo. Lo único que van a producir en ti es un orgullo religioso. Pero tienes que recordar, en Cristo estamos completos. Por eso para el cristiano las obras y las ceremonias no son más importantes que entiendas la gracia de Dios. Por eso cada domingo trato de predicarte la gracia de Dios y le pido a Dios que pueda abrir tus ojos y tu corazón para que entiendas lo que es la gracia de Dios. Porque Cristo no son sombras, esas son ceremonias. Esas son las ceremonias, esas son los ritos. Cristo son realidades y son realidades celestiales. Por eso tenemos un llamado celestial. Por eso nos dice el autor, consideren la palabra katanoeo, que es observar completamente, cuidadosa y cabalmente. Observar algo, estudiarlo, hasta llegarlo a comprender. Eso nos está diciendo eso. Descubre por ti mismo hasta que percibas plenamente, claramente. Pon tus ojos en Cristo, no los muevas de ahí. La religiosidad nos hace poner los ojos en nosotros. Y ¿sabes qué? Cuando estás enfocado en ti mismo, jamás vas a encontrar victoria. Tienes que considerar cuidadosamente a Cristo, su obra, su palabra, hasta que entiendas su gracia, quién es Él, hasta que veas su poder glorioso revelado delante de tus ojos. Especialmente en pruebas, tentaciones, en dificultades, hasta que entiendas que Cristo es suficiente. Mira, si te enfocas en ti mismo, bien pronto te aseguro que vas a estar frustrado y además perdido. Si te enfocas en tus hermanos, bien pronto vas a estar defraudado y desanimado. Pero si fijas tus ojos en Cristo, el autor y consumador de tu fe, entonces vas a tener de dónde agarrarte a pesar de tormentas, a pesar de lo que sea, porque Él es la roca inamovible. Por eso nos está llamando, consideren.
Estúdienlo como un marinero observa el firmamento. Tiene esa figura, esta palabra, para saber dónde está y a dónde va. Dos cosas tiene un marinero para moverse en las aguas. Una es el sol. Bueno, en aquellos tiempos, ahorita ya tienen instrumentos y todo, pero en aquellos tiempos tenían el sol, pero necesitaban otra cosa, un sextal, el cual utilizaban de noche para saber exactamente dónde estaban. Este es lo mismo. Observa a Cristo para que no te pierdas. Si quitas tus ojos de Cristo, bien pronto vas a estar confundido, vas a estar engañado por tu corazón perverso y engañoso, y vas a estar a la deriva. Pero si estudias a Cristo, si fijas tus ojos en Él, en su palabra, si tu mirada, tu corazón, tu fe están en Cristo, vas a encontrar que en Cristo estás completo y no necesitas absolutamente nada más. Pero tú eres el que tienes que llegar a ese convencimiento de que Cristo es suficiente, que Cristo es todo lo que necesitas. Y si lo haces, nunca vas a tener que regresar a cosas terrenales, a legalismo, a religiosidad, que te hagan sentir espiritual, entre comillas. No, eso es carne. Dice, considera ¿a quién? Al apóstol. ¿Quién es el apóstol? Apóstol es un embajador, al que tiene los derechos, el poder y la autoridad del gobernante que lo envía. Moisés sí, en un sentido fue enviado por Dios, trajo un pacto antiguo, pero Cristo trae un mejor pacto, el sacrificio perfecto, el supremo apóstol de Dios, quien vino con todo el poder, la gracia, el amor y la misericordia de Dios para nosotros. Dice, observa, considera al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Eso lo vamos a ver con calma en el capítulo 4 y 5, pero el sacerdote es el mediador entre Dios y nosotros, aquel que ofrecía un sacrificio para expiar nuestros pecados y acercarnos a Dios, abrir paso a Dios. Cristo lo hizo. Moisés lo más que pudo hacer fue decir, bueno, ahí está la sangre, aquí la sangre. Mataron, y aparte era la sangre de un animal. Juntó a la congregación, lo roció con la sangre y les dijo, esta es la sangre que cubre. Sin embargo, en Cristo dice la palabra que Él es el Cordero de Dios, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo, y no de un animal, sino del Hijo de Dios. Mateo 26-28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Juan 10:17 dice, hablando como sacerdote, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Él mismo se ofreció. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Y dice, esta es la profesión de nuestra fe. ¿Qué es una profesión? No es un degree, como decimos aquí, ¿no? Sino es lo que reconocemos. Esto es lo que confesamos. Esto es lo que un verdadero creyente profesa y por lo que vive, las convicciones que lo mueven. Ahora, punto número 2. Más diferencias. Los dos fueron siervos fieles, pero uno como mayordomo de la casa y el otro como dueño y constructor de la casa. Dice el versículo 2a, el cual es fiel al que la constituyó, Jesucristo, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces aquí el Espíritu Santo nos da dos similitudes, dos diferencias. Fueron similares en algo, los dos fueron fieles, ¿verdad? En primer lugar, Cristo fue absolutamente fiel a su Padre, pero ahorita nos va a dar unas diferencias. Cuando tú estás viendo a Cristo, estás viendo a alguien totalmente fiel. Significa alguien confiable. Ningún ser humano es como Él, digno de confianza, digno de recibir tu vida, tu tiempo, tus recursos, todo lo que tienes y eres. Vale la pena rendirte a Cristo. Mateo 3:17 nos muestra algo maravilloso del día que Cristo se bautizó para arrepentimiento. Claro que Él no tenía de qué arrepentirse, pero se identificó con nosotros. Dice que ese día se abrió el cielo, el Espíritu Santo estaba en forma de paloma y estaba el Padre diciendo, Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando Cristo fue transfigurado también en Lucas 9, puedes leer eso, estaba Jesús ahí, estaba Moisés, ¿verdad? El dador de la ley, Elías, el representante de los profetas, y de repente estaba Jesús solo. Y salió otra voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, a Él oigan. Juan mismo en 8:29 dice, Jesucristo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea, en cada instante de su vida, Jesucristo agradó al Padre y fue fiel al Padre. ¿Te acuerdas lo que decía? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ahí mismo en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre.
Él escuchaba al Padre, respondía a Él y su respuesta siempre era correcta, absolutamente fiel y perfecto. Por otro lado, Moisés también fue fiel, no en el nivel de Cristo, sí, pero también llevó a cabo el plan de Dios. Obviamente Moisés, Dios le tomó 40 años, imagínate, para hacer que Moisés fuera útil. A los 40 años lo manda al desierto, 40 años lo forja en el desierto y ya cuando tenía 80 años se le había olvidado todo, entonces ya lo empieza a usar otros 40 años. A Moisés sí lo vemos de pronto equivocarse, mata a un egipcio, le pega a la roca en lugar de hablarle, pero fue fiel en sacar a Israel de Egipto, en llevar a un pueblo rebelde. Mira lo que dice Números 12:3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:7 dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Ahora, ¿dónde está el contraste entonces? Los dos fueron fieles, pero ¿sabes dónde está el contraste? En su función y en su identidad. Cristo es perfecto, Moisés no tanto, pero también fue fiel, pero hay una diferencia. Moisés fue fiel en la casa de Dios como un servidor, como un mayordomo, pero Cristo fue fiel en la casa de Dios como el arquitecto y constructor de la casa. Y no se está refiriendo a un edificio, sino a personas. Dice 1 Corintios 4:2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios, sí, pero como un administrador. Dice el versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea, Jesucristo, cuanto tiene mayor honra la casa que el que la hizo. O sea, Moisés fue fiel, pero no era sino un administrador, un mayordomo, no era el propietario, era un supervisor. Él administraba verdades, mandamientos, requisitos, promesas para el pueblo de Israel y lo hacía para una casa terrenal. Pero Cristo fue fiel no a una casa terrenal, sino una celestial, la iglesia, algo distinto. Dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Primera de Pedro 2:4 dice, acérquense a él piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, quienes, cada uno de nosotros los que hemos creído, como piedras vivas, sean edificados como una ¿qué? Casa espiritual. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, hubo una casa en la que Moisés fue fiel. Hubo un tabernáculo, más adelante iba a haber un templo, montones de símbolos, vestiduras, pero a nosotros nos dice, hubo también pieles, un chorro de cosas, lo vamos a leer en el Antiguo Testamento cuando estemos allá, cuando lo estemos estudiando, dice, pero nosotros somos piedras vivas que conformamos una casa espiritual en los cielos, lo acabamos de leer. ¿Te acuerdas lo que vimos espiritualmente? Ya estamos sentados en los lugares espirituales con Cristo. La gran diferencia es que por más fiel que fuera Moisés, era un administrador, pero Cristo es el constructor. Dice versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. En otras palabras, ¿te acuerdas todo lo que vimos al principio con Moisés? Lo que fue Moisés. Dios le habló desde una zarza que ardía, sí, y no se consumía. Escuchó una voz que le decía, Moisés, Moisés, quítate el calzado porque el lugar donde estás es santo. Moisés se quita los zapatos, Moisés se inclina y adora. Dios le da mandamientos, lo envía a librar a Israel de la esclavitud. Moisés le pregunta, oye, pero si me preguntan quién eres, ¿qué les digo? Y le dice, diles que yo soy el que soy. ¿Y qué crees? Mucho tiempo después, hablando con esta mujer samaritana, el Señor le dice, la samaritana le dice, sí, sabemos que el Cristo ha de venir. Y Jesucristo le dice, ¿cómo crees que le dice? Yo soy. Juan una y otra vez menciona que Jesucristo dice, yo soy antes que Abraham fuera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. O sea, Cristo se identificó como el gran Jehová, como el gran yo soy. O sea, sí fue extraordinario que Dios se revelara a Moisés en una zarza. Pero el que le estaba hablando en la zarza a Moisés era el Cristo mismo. Él fue el que lo comisionó, el que le puso la mano para llevarlo, porque era el dueño. Sí es cierto, Moisés tiró su vara, pero Jesús fue el que la convirtió en serpiente. Moisés levantó la vara, pero Jesús fue el que abrió el mar rojo y lo precipitó contra el ejército. Moisés golpeó la roca, pero ¿quién crees que era la roca y el agua? Jesucristo. Moisés administró maná del cielo, pero ¿quién crees que es el pan de vida? Jesucristo.
O sea, todas esas cosas sí sucedieron por las manos de Moisés. Pero Moisés nada más estaba haciendo lo que Dios le pedía que hiciera. Pero el que hizo posible todas las cosas fue Cristo, no Moisés. Él fue un hombre manso, era sujeto a Dios. Dios pudo manifestar su poder en él. Moisés no se enorgulleció como muchos falsos profetas de hoy en día. No sienten que son dueños de un poder, o al menos es lo que quieren hacernos creer. Pero no con Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, dice aquí. O sea que si tú fueras y entrevistaras a Moisés y le dijeras, a ver, Moisés, varón de Dios, te voy a hacer una entrevista. Se ve que eres un poderoso varón de Dios. O sea, ¿cómo le haces para hacer tanto milagro? ¿Sabes qué te diría Moisés? Yo no hago nada. Yo nomás me dicen que levante la mano y la levanto. Y confío en Dios. Pero Dios es el que hace todo, no yo. Yo no tengo ningún poder. Yo levanto mi vara y cae maná. Sale agua de la roca. Yo solo oro y Dios hace abrir la tierra y tragarse a mis enemigos. Pero no soy yo. Yo nomás administro. Yo no soy el dueño de estas cosas. Yo no soy quien firmo. Dios es el edificador. Yo soy solamente su herramienta. Y todos los constructores que hay aquí y los que usan herramientas saben que tú no eres mayor. Tu desarmador o tu clavador no es mayor que tú, ¿o sí? Tú eres mayor porque tú eres el que lo estás haciendo. Entonces es lo que está diciendo, así asombroso como era Moisés, solamente era un instrumento de Dios. Pero Cristo es el constructor, el que hizo todo. Y nos vuelve a decir lo mismo, si te aferras a religiosidad, al judaísmo, a Moisés, significa aferrarte a símbolos, a instrumentos, a herramientas. Pero aferrarse a Jesús es aferrarse a la realidad. Juan 8:35 dice, y él estuvo, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. O sea, hay una gran diferencia entre un siervo y un hijo. Los siervos van y vienen, iban y venían, pero los hijos son para toda la vida. O sea, el ministerio de Moisés era temporal, fue fiel, pero era temporal, no el ministerio de Cristo. Punto número 3, el que acepta verdaderamente a Moisés, entonces aceptará a Cristo. Versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Eso es bien importante. En Éxodo encontramos 22 referencias. Moisés fue fiel. Pero ¿sabes qué? Hay un propósito. Moisés iba a ser un testimonio, lo que venimos diciendo. Todo lo que hizo Moisés fue sombra de Cristo. Cosas que vendrían en Cristo. El judaísmo fue sombra de lo que venía en Cristo. O sea, si el judaísmo, el Antiguo Testamento sin Cristo está incompleto. ¿Qué dice Hebreos 10? Checa. El sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra. Un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Nunca pasó. Por eso la religiosidad no puede hacer nada por ti. Las ceremonias, los ritos no pueden hacer nada por ti. Versículo 2. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa o la conciencia del pecado. Hebreos 10:3 dice, pero en realidad esos sacrificios les recordaban su pecado año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Lo único que sucediera era que llegaban y decían, nada ha pasado. Dice el versículo 10 de Hebreos 10:10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante de un altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, estas sombras, estas imágenes, los cuales, nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies, pues mediante esta única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos, para siempre. Entonces, todo lo que ves en la ley, sacrificios, ceremonias, ¿sabes cuál es la realidad? Nunca completaron nada. Eran sombras, eran un mapa, señales que apuntaban al Cordero y al único autor y consumador de la fe. Sí fue algo glorioso. Fue increíble ver la columna de fuego, la nube, el sistema de sacrificios, todas estas cosas en manos de Moisés. Pero sabes que sin Cristo eso no significa nada.
Todo eso estaba diseñado no para justificar, quitar el pecado de nadie, sino para mostrarle al ser humano su incapacidad, su fracaso, para producir en nosotros una sed insoportable de justicia, una urgente necesidad de un Salvador. Porque en el único lugar donde estamos completos es en Cristo y solo en Cristo. Juan 5:46 dice, si en verdad creyeran a Moisés, me creerían a mí. ¿Por qué le escribió acerca de mí? Entonces es lo que está diciendo el autor. Aceptar a Moisés y rechazar a Cristo no es posible. Si rechazas a Cristo, estás rechazando a Moisés. ¿Por qué? Porque una sombra no significa nada si no tienes el cuerpo que la produce. ¿Te acuerdas lo que sucedió en el camino de Emaús? Cristo resucitado se presenta a dos hombres y le están diciendo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué no sabes? Acaban de matar al Mesías y dicen que ya resucitó, y el Señor les empieza a explicar. ¿Desde dónde? Les dice Lucas 24. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron de las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir por todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca del mismo. Desde Moisés, ¿por qué tuvo que sufrir? ¿Por qué tuvo que levantarse de los muertos? En Lucas también les dice, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba del camino y nos explicaba las Escrituras. Porque ellos habían entendido, ¿no? Por eso, cuidado con aquellos que demeritan el Antiguo Testamento. Cuidado con ellos, mi hermano. Son ignorantes o son falsos maestros. Se requiere el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para tener todo el mapa completo, todo el rompecabezas junto. En Hechos 3, también cuando Pedro sana al cojo de nacimiento, les vuelve a decir y les explica el evangelio. Dice, versículo Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios les levantará un profeta entre sus hermanos como a mí, a él oiréis todas las cosas que les hable, y todo alma que no oiga al profeta será desarraigada de su pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Y dice el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Piensa en eso, mi hermano. Moisés trajo un tabernáculo físico y vamos a estar viendo fotografías después, pero en Cristo tenemos un tabernáculo espiritual. ¿Sabes que los cristianos no estamos esperando que se construya otro templo? No tenemos por qué estar buscando el arca perdida como Indiana Jones. Mi hermano, la Biblia nos enseña que nosotros, ustedes, aunque seamos 3, 2 o 3, ahí está reunidos, ahí está el Señor en medio de nosotros. Y somos más que 3. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Esto es algo impresionante, mi hermano. Cuando leas el Antiguo Testamento y leas el tabernáculo, recuerda que ahora nosotros, la iglesia, somos ese tabernáculo, que tu corazón es el templo del Espíritu Santo, ese templo donde se ofrecen sacrificios. Dice Efesios 2:19, por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni extraños, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Lo leímos, checa, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio. ¿Cuál edificio? ¿Puedes levantar la mano si eres parte del edificio de Dios? Todos nosotros, si has creído, eres parte de una piedra viva. Se va levantando para llegar a ser ¿qué? Un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente ¿para qué? Para ser morada de Dios en el Espíritu. Es algo impresionante que el Espíritu Santo mora entre nosotros, mis hermanos. Tito vuelve a decir, si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Dónde debe habitar la verdad? ¿Dónde debe estar el fundamento en nosotros, en nuestros corazones? Ahí es donde habita el Espíritu Santo. Ahí es donde ofrecemos sacrificios, nuestro cuerpo cada día en sacrificio espiritual. En el seno de la comunión de la iglesia, mi hermano. Lo que estás haciendo hoy aquí, lo que hacemos juntos. ¿Sabes que la comunión en la iglesia es irreemplazable? No puedes decir, yo tengo mi comunión en mi casa con mi esposa y con mis hijos. No, te falta algo. Necesitas la comunión de la iglesia. Aquí es donde Dios ha elegido, aquí es donde formamos el templo, donde adoramos en espíritu y en verdad, donde ofrecemos sacrificios agradables a Dios, donde Él nos habla y nos imparte de su Espíritu Santo, nos llena, nos transforma, nos exhorta, nos alienta. Y nosotros como Moisés, entiende eso, también somos administradores.
Nosotros sí somos también administradores, mayordomos. Dios nos ha dado dones espirituales para servirnos unos a otros. ¿Qué estás haciendo con ellos? No podemos ser infieles a lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado posiciones de enseñanza, de instrucción. No podemos ser infieles. Tenemos que estudiar con diligencia y fidelidad, con sacrificio. La vida cristiana, este templo, tu corazón, ¿sabes qué? Es como un depósito de un tesoro sagrado que Dios nos ha confiado. Y requiere nuestra fidelidad, nuestra respuesta. Por eso nos advierte, y tengo mi último punto, nuestro caminar es en fe y en esperanza, y la perseverancia es la evidencia de nuestra fe. Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Te acuerdas de la primera exhortación del primer versículo? Por tanto, hermanos santos, quienes participamos de este llamado celestial tan impresionante que no tiene par, Calvariano, te ruego, considera a nuestro apóstol, nuestro sumo sacerdote en quien hemos creído, Cristo Jesús, a quien nos hemos rendido. Somos santos, somos hijos de Dios. Si hoy eres un hermano en Cristo, eres un hermano santo y eres participante de este llamado. Y lo más impresionante es que todo lo que Moisés soñó, piensa en esto, todo lo que Moisés soñó que un día el pueblo de Dios hiciera y que nunca pudo hacer, todo lo que Moisés anhelaba con todo su corazón para los hijos de Israel que eran sombras, te voy a decir algo, tú y yo lo tenemos en Cristo espiritualmente. Porque Cristo ya nos sacó de la esclavitud de nuestro pecado. Ya nos trajo un rato por el desierto para enseñarnos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que se da de la boca de Dios. Pero ya nos metió en la tierra prometida. ¿Sabes cuál es la tierra prometida para nosotros los cristianos? La tierra prometida no representa el cielo. La tierra prometida representa nuestra vida en Cristo, llena de batallas y problemas, en quien si caminamos con Cristo tenemos victoria. ¿Sabes que en Cristo ya no tenemos que esperar como los israelitas al sumo sacerdote que entre una vez al año para expiar nuestros pecados? Cristo ya entró una vez y para siempre. En Cristo ya tenemos un camino abierto para entrar con confianza. ¿Sabes cada cuándo? No una vez al año, todas las veces que quieras. Y puedes hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy mismo las puertas de los cielos están abiertas, de par en par. El velo que separaba el lugar santo del Santísimo ya fue rasgado. La ira que se tenía que calmar con sacrificios cada vez ya fue calmada. Hoy puedes estar en presencia de Dios con toda confianza. Y cada vez que entras puedes escuchar a Dios diciéndote, te amo, te perdono tus pecados. Puedes entrar, puedes descansar de tus obras, de tus temores. Aquí está una tierra de poder, de victoria para ti. Todo lo que la ley y Moisés jamás pudieron dar, yo te lo doy. Ya lo cumplí, ya lo obtuve para ti. Ya tengo agua de vida para que no tengas sed jamás. El agua de este mundo te va a volver a dar sed. Yo puedo hacer que no brote agua de una tierra, de una roca, sino que de tu interior salte para vida eterna. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, el autor de Hebreos. ¿Te parece algo espectacular que de pronto Moisés le pegue una roca, saga agua y sacia a 2 millones de personas? Bueno, ¿qué te parecería que de tu corazón brotara agua de vida eterna que sobreabunde, que te inunde de gozo y esperanza, victoria por la eternidad? ¿Te parece impresionante que haya toneladas de maná diariamente fresco en el desierto? Jesús te dice, de cierto te digo, no te dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre te da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que se descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma del pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne, su cuerpo en esa cruz. Ellos tuvieron sustento físico, sí, pero yo te ofrezco un sustento espiritual para que nunca mueras. Moisés nunca pudo terminar por completo con el enemigo. La Biblia dice que Cristo despojó su dominio, lo venció y lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. El acusador de los santos, dice la Biblia que Satanás continuamente nos está acusando, todo el tiempo.
Aquellos que nos acusan toman parte con Satanás. ¿Y sabes qué? Satanás no nos puede acusar lo que quiera. Pero cuando él llega con sus acusaciones delante de Dios, ¿sabes qué dice la Biblia? Que de la misma manera Cristo está intercediendo por nosotros los santos día y noche. Diciendo, sí, pero yo ya morí por ellos. Sí, pero yo soy su abogado. Sí, pero ya los perdoné. Sí, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En verdad, mis hermanos, en Cristo hoy estamos completos. Cada bendición que recibimos, bendición tras bendición, ya nos ha aceptado. Toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y de toda esa plenitud en Cristo nos dice, tú, Chuy, tú, Rocío, cualquiera de nosotros eres participante de ella, de este llamado celestial. Y sabes que eres tan participante de ella si eres cristiano por 10 minutos o por 20 años. O si pensaste que eras cristiano y te alejaste y estás de regreso, ya eres participante otra vez. Y yo quisiera transmitirte eso. Quizá hay alguien aquí que no esté en paz. Quizá alguien que no tenga esa convicción en su vida. A lo mejor estás sentado lleno de insatisfacción, a lo mejor tienes angustia, remordimiento, culpa, cansancio. ¿Has visto quién es el pan de vida, el autor de la fe, Jesucristo? Te voy a decir cuál es el problema. Que sigues pensando que Moisés tuvo el poder de hacer todas las cosas. No fue Moisés. De la misma manera sigues pensando que se trata de ti. No tienes tus ojos fijos en Cristo, los tienes fijos en ti mismo. Y estás muy ocupado en las cosas de este mundo y no has entendido que Cristo ya lo completó todo. No has entendido que lo único que tienes que hacer es rendirte a Él. Porque Él nos dice, solo búscame con todo tu corazón, déjame llenarte con tu Espíritu Santo. Porque Cristo nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero que seas obediente, que ames a tu esposa con todo tu corazón. Quiero que seas santo para mí. O te dice a ti, pon tu nombre. Y tú dices, no puedo. ¿Sabes qué dice Cristo? No puedes, es cierto. Ven a caminar conmigo. Moisés era incapaz de abrir el mar rojo, pero yo lo hice por él. Solo él me escuchó, levantó su vara, yo hice el resto. Yo puedo hacerte obediente. Yo puedo hacer que ames a tu cónyuge. Yo puedo poner santidad en tu corazón. Lo mismo a la mujer. Mujer, deseo que te sujetes a tu esposo. Señores, que no lo conoces, es muy difícil. No puedo. Dice, lo sé, pero yo sí puedo. Yo me sometí al Padre, fui a la cruz. Sé obediente. Déjame ser en ti, muere a ti misma. ¿Sabes cuál es la única diferencia entre alguien que ha echado por los suelos su matrimonio o que ha hecho un desastre de su vida, de uno que tiene un matrimonio restaurado y lleno de la bendición de Dios? ¿Sabes cuál es la única diferencia? Es que uno sigue tomando su vida en sus propias manos, se sigue apoyando en su propia prudencia. Uno sigue permitiéndole a su perverso corazón que lo guíe y que lo estrelle en el piso. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que el otro simplemente ha dicho, ok, Señor, lléname, ya no vivo yo, más vives tú, fortaléceme. Dame el poder de vivir tu vida, Señor, de seguir tu voluntad. Ya no me interesa la mía, porque no puedo. Esa es la diferencia, mi hermano. La diferencia no es una cuestión de capacidad, sino de fe. Y la fe es un regalo de Dios, lo cual es parte de la madurez espiritual. Mira, tú me ves aquí, mi hermano, como pastor, pero yo no soy más capaz que tú. Si yo me suelto por un segundo de Cristo, te aseguro que como hierro en el agua, mi vida se hunde y se convierte en un desastre peor que el más miserable de los pecadores. Porque mi carne es tan corrupta como la tuya. ¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien que desobedece o alguien que está tratando de ser como yo? Es Cristo en mí, es todo. Porque es Cristo el que lo hace, no yo. Y tienes que saber eso. Lo mejor de Cristo está disponible para ti. El punto es que quieras. El punto es que en verdad decidas dejar de amar tus tinieblas, que no valen la pena. El punto es que sencillamente te entregues. Mira, vamos a verlo con calma. Pero quiero hablarte un poco del día de la expiación. Para que veas que es un engaño que Satanás dice, es que no puedo, es que es muy difícil. Obviamente, si te amas a ti mismo, si te sigues a ti mismo, sí, es imposible. Pero te vuelvo a repetir, ¿quién abrió el mar muerto? ¿Moisés o Cristo? Cristo.
Te voy a contar esta historia. Desde Aarón, el primer sumo sacerdote, hasta Cristo, todo esto fueron 1500 años entre uno y otro. Cada año se celebró la expiación. ¿Sabes qué se hacía? Entre otras cosas, se tomaba un par de machos cabríos, otros animales. Toda la congregación se reunía en el desierto, tomaban a uno y lo sacrificaban. Un par de animales lo sacrificaban. El sumo sacerdote tomaba la sangre de ese cordero, porque tenías que saber que la paga del pecado es muerte y que se requería la muerte de un inocente para que hubiera remisión de pecados o perdón. El sumo sacerdote tomaba de la sangre de ese cordero, entraba primero al lugar santo, luego una vez al año nada más podía entrar al lugar santísimo, rociaba el propiciatorio con la sangre, los cuernos los llenaba de sangre, después lo tenía que limpiar. 7 veces mencionaba los pecados de Israel, todos los pecados de la congregación que habían hecho en un año, imagínate. Lo hacía así, y eso representaba que la sangre estaba cubriendo el pecado y estaba deteniendo el juicio de Dios. El pueblo esperaba afuera mientras él estaba haciendo esa expiación. Cuando salía, eran dos machos cabríos, uno que sacrificaban y agarraban otro que estaba vivo. Y el que estaba vivo ¿sabes qué hacía toda la congregación? O no, él lo hacía, el sumo sacerdote, perdón, por toda la congregación. Ponía las 2 manos sobre ese carnero vivo y también volvía a confesar todos los pecados, todas las rebeliones que se habían cometido a lo largo del año. ¿Y sabes qué hacían con ese cordero, mi hermano? Lo ponían en el desierto y lo dejaban libre para nunca volver a verlo. ¿Sabes cómo se le llama a ese cordero? El cordero del escape, el cordero que desaparece. Y eso era la expiación hecha por el sumo sacerdote. Un cordero moría y el otro escapaba, desaparecía junto con todos los pecados de la congregación, una sombra. Un inocente pagaba con su muerte y con su sangre los pecados eran expiados, pero el otro era cargado con los pecados y las culpas del pueblo y vivito y coleando desaparecía para nunca volver a verlo. Perdonado, libre. Y aunque dice que estos sacrificios no quitaban la conciencia del pecado, no así Cristo, mi hermano. Nuestra expiación perfecta, en verdad Él hace desaparecer nuestros pecados. En verdad en Cristo tenemos un abogado, un empoderador. En verdad en Cristo tenemos victoria, tenemos nueva vida que nos liberta de nuestros pecados. En verdad en Cristo tenemos un sumo sacerdote misericordioso. En verdad en Cristo el velo está rasgado, la puerta está abierta. En realidad en Cristo el Cordero de Dios ya fue sacrificado, hemos sido limpiados, hemos recibido la bendición de este sacerdote perfecto. Y el sacerdote ya ha declarado, son perdonados, son libres para nunca más volver a ver sus pecados, jamás. En verdad en Cristo hemos escapado de la condenación, del juicio. En verdad en Cristo hay descanso y libertad. En verdad en Cristo hay una vida nueva y transformada. En verdad en Cristo hay un matrimonio restaurado. Pero tienes que fijar tus ojos en Él, mi hermano. No se trata de ti, nunca has podido ni podrás jamás. Tienes que hacer una decisión, tienes que poner tus ojos en Él, estudiarlo hasta entender que no tienes por qué seguir viviendo en una miseria espiritual, siempre a medias, siempre cayendo una y otra vez. Tienes que entender que necesitas a Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo, por eso dice este texto, en ese versículo. Si retenemos firme hasta el fin la confianza, si retienes hasta el fin tu confianza, si tu gloria no está en tu capacidad, sino tu esperanza en Cristo, quien ya la obtuvo. Si eres un cristiano genuino, no puedes decir, no, pues el año pasado me fue re bien, fui buen cristiano, pero en este como que le aflojé, me solté, nada que ver. El cristiano verdadero, genuino, persevera y no se mueve del lugar, porque entiende que fuera de Cristo no hay nada. Suéltate Cristo un segundo y ya estás frito. Quizá alguien esté pensando hoy, Señor, es que he tratado de vivir una vida cristiana, pero no puedo. He tratado de amar, he tratado de ser bondadoso, pero no puedo. Moisés te viene y te dice, sabes que sí sé de lo que hablas y sé cómo te sientes. Pero ¿sabes qué te dice Cristo?
es por fe. Da pasos de obediencia. En verdad comienza a ser el tabernáculo de mi espíritu. Yo te voy a dar el poder. Sé fiel. Fija tus ojos en mí. Mis hermanos, nuestra responsabilidad es mayor que la de los israelitas. Si lo que ellos recibieron fue glorioso, lo que nosotros hemos recibido en Cristo no tiene comparación. ¿Cuántos estarían dispuestos a verdaderamente entregarle a su vida? No se trata de capacidad, mi hermano. Si andas por las tortas no es porque seas menos bueno que los demás. No, es porque estás siendo incrédulo. No se trata de capacidad. En Cristo tenemos una mejor salvación. Cristo es mejor que Moisés. Cristo ya no es ritos que no pueden hacer nada por ti. Es una realidad. La puerta del cielo está abierta. Y yo quiero invitarles. ¿A quién le gustaría dar un paso de fe y comenzar a hacer ese tabernáculo en Cristo Jesús? ¿Habrá alguien que quisiera hacerlo? ¿Habrá alguien que esté cansado de no ver fruto en su vida? Si es así, te invito a que te pongas de pie y vamos a decírselo al Señor. Que se lo digas con todo tu corazón y que le creas. Señor Jesús, por cuanto no hay diferencia, Padre. No hay diferencia, Señor. Tú eres un buen Padre, Señor. Por eso nos llamas, Señor, a una comunión profunda contigo, Dios. Y mira estas personas que están hoy de pie, Dios. Señor, escucha su oración. Escucha su deseo, Padre. Te pido por aquellos que siguen dormidos, Señor. Aquellos que prefieren no creerte, Señor. Obstinarse y endurecer su corazón, Padre, a una realidad que ya tenemos como cristianos, Señor. En Moisés sí había muchos requisitos, muchas cosas, pero en ti no, Señor. Lo único, Señor, que necesitamos es caminar contigo, es decidir caminar contigo. ¿Por qué discipulados? ¿Por qué tiempos de oración? ¿Por qué el bautizo? ¿Por qué estas cosas, Señor? Simplemente es una respuesta, Señor. Andar en tus caminos, Señor. Señor, no queremos seguir siendo zarandeados, Padre. No queremos seguir tropezando y tropezando, Señor. Es por fe. Somos el templo vivo del Espíritu Santo. Así tan glorioso como fue Moisés, Señor, tú eres mejor, Padre. Tú eres el constructor. Dios, y nosotros todos conformamos esta casa espiritual, Señor, en la cual podemos venir, Señor, confiadamente, Padre. Dios, ayúdanos a ser fieles. Diles de tu corazón, Señor Jesucristo, por favor, quiero caminar contigo, Señor. Ya no vivo yo, más vives tú en mí, Señor, y lo que ahora vivo en la carne, quiero vivirlo en la fe en ti, Señor, porque tú me amaste y te entregaste por mí, Señor. Señor, qué hermoso lo que dice la expiación, Señor. Qué hermoso es saber, Señor, que está ese cordero Azazel, el cordero del escape, el cordero que nunca más se volvería a ver, Dios. En verdad, delante de ti, Señor, y en el cielo, Señor, hemos sido justificados, Padre. Ayúdanos, por favor, a vivir de tal manera, Señor. Ayúdanos a responder, Padre. Por favor, no permitas que Calvary esté dormida, Señor, como iglesia, Padre. No tenemos por qué, Señor. Ayúdanos a levantarnos, Señor. No hay un segundo en el cual nos podamos despegar de ti, Señor. La muerte es segura. Bueno, no la muerte, porque si somos salvos nada nos puede separar de tomar, pero sí la miseria, sí la derrota. Señor, nos mandas algo, como dice este texto, a retener, a perseverar, a caminar, Señor. Eso es lo que un cristiano genuino hace. Y Señor, aquí estamos, Padre, este puñado de gente pidiéndote con todo nuestro corazón que hagas esa obra en nosotros, Padre. Bendito seas. Vamos a hacer un cantito.